Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los que ya se han venido conectando. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de talleres del día de hoy, apoyados por las personas del equipo jurídico de Nutresa. Perdónenme. Entonces quiero presentarles a Adriana, si me fue el apellido tuyo, Adriana Herrera, y Julián Andrés Zuleta, que son las dos personas que nos van a colaborar hoy dirigiendo digamos, esta sesión súper importante dentro de todo ese proceso de fortalecimiento que acompañamos desde la Fundación. Daniela también, pues muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo, si no, pues damos paso a lo que es importante el día de hoy y no quedarnos acá en presentación, por lo menos de parte mía. Camilo, no, agradecerlos a ustedes por el espacio, por su asistencia y por hacer parte pues también de este ciclo de las 3 capacitaciones legales, tributarias, legal laboral también que hemos tenido. La semana, pues hace 15 días tuvimos la legal comercial, donde tuvimos mucha participación y muy buena acogida. Los voluntarios, incluso también pues los mentores quedaron muy felices pues también con el espacio, por el interés de todos ustedes. Entonces un espacio muy ameno y que esperamos genere bastante impacto en cada uno de ustedes y sus emprendimientos. Entonces nada, Camilo, ceder la palabra a Adriana y a Julián para que nos cuenten desde su experticia todos estos temas tributarios que a veces nos asustan a muchos. Así es, y no es tan difícil en la medida que uno los entiende mucho mejor. Pues, Exactamente. Daniela, gracias. Adriana, te pregunto, y Julián. Cierra la puerta, mi amor, cierra la puerta. Un segundo, si cerramos por ahí por los micrófonos. A ver, yo trato de cerrarlos por acá. Gracias, miren. No, te estaba preguntando, Adriana y Julián, ¿cómo quieren que sea la dinámica de la reunión? Digamos, hacen una presentación de información, las personas preguntan al final, ustedes nos dicen cómo desarrollamos la dinámica. Bueno, no, buenos días, mi nombre es Adriana Herrera. Pues yo la verdad tengo pues la presentación. Yo prefiero que pregunten en el momento en que surge la pregunta. No soy tan amiga de que se llegue hasta el final la pregunta, porque hay veces se sale de contexto y a veces no estamos todos conectados en el tema actual. Entonces yo prefiero que el concepto vaya quedando claro desde el principio, desde el momento en que se aborda. Entonces no hay problema, en el momento en que tenga la pregunta la abordamos inmediatamente, pero igual si lo quieren dejar para el final pues tampoco hay problema. Bueno, entonces ya escucharon, entonces por favor recuerden que lo más valioso de todo esto, de estos espacios, es la interacción que ustedes hagan con las preguntas que ustedes consideren que son importantes para sus proyectos. Entonces, de manera organizada, pues levantamos la manito o abren su micrófono. Mientras que no vayan a hablar, les recomendamos muy especialmente que cierren los micrófonos. Cuando vayan a participar, lo abren y ya escucharon a Adriana, que súper dispuesta a escuchar todas las preguntas. Adriana, adelante. Entonces yo ya me quedo calladito también. Listo, no, entonces me terminé de presentar, pues yo trabajo en Servicios Nutresa hace 13 años, yo soy la líder de operaciones fiscales del grupo Nutresa y velo por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las compañías del grupo. Yo soy contadora y soy abogada, especialista en normas internacionales y en impuestos, listo. Entonces, bueno, no les voy a compartir pantalla para que vean la presentación y pues demos inicio. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí estamos viendo la mentoría e implicaciones tributarias. Entonces, bueno, sí sabemos pues que el tema tributario pues es asustador, que cuando la administración se nos acerca pues nos preocupamos. Entonces pues la idea es saber abordar digamos desde un inicio de un emprendimiento, de una idea de empresa, lo que sea, que deberíamos tener en cuenta, ni siquiera si tenemos un emprendimiento, no, es así sea, así no creemos empresas, si no tengamos un negocio, pues los impuestos no les son ajenos a ninguna persona. Nos toca a todas las personas por el simple hecho de pertenecer a un país. Entonces, pues es un tema de conocimiento bien importante para todos, ¿listo? Lo primero, pues, para decirles, no con la intención de puntualizar en cada uno de estos, es decirles que
Pues que la norma tributaria es extensa, que hay está muy dispersa, que no está en un único código, no está en en una única norma, sino que cuando la tenemos que abordar, pues vamos a tener que de manera sistemática ir a muchas normas, pero bueno, pues igual de manera general, pues vamos a tener unos fundamentos en la Constitución, vamos a tener unos fundamentos en el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, porque la parte tributaria es una rama del derecho. ¿A cuál rama del derecho pertenece el campo tributario? Al derecho administrativo. ¿Por qué al derecho administrativo? Porque el derecho administrativo es el que resuelve los conflictos entre los particulares, o sea, nosotros, las personas particulares, las personas normales y el Estado. Cualquier discusión con el Estado ya entonces se va a abrir campo en el procedimiento administrativo, en lo contencioso administrativo. Entonces nuestra rama del derecho es el derecho administrativo porque estamos en el tema tributario. ¿Por qué? Porque si tenemos una discusión, la vamos a abordar con la DIAN o con los municipios o con los departamentos que son los administradores de impuestos. ¿Sí? Entonces, estas administradoras de impuestos pertenecen al Poder Ejecutivo, pues al Poder Ejecutivo del Poder Público. Entonces, estaríamos enfrentados al Estado, ¿cierto? Entonces, estaríamos bajo el derecho administrativo. Tenemos un estatuto tributario. Cada municipio, cada departamento también tienen unas normativas para el recaudo de sus impuestos. Hay decretos reglamentarios, hay resoluciones, en fin, hay una cantidad, hay un mundo grande de normas tributarias, pero entonces yo les vengo a traer y a puntualizar, digamos, lo que tendríamos que tener en cuenta en un inicio a la hora de empezar a abordar pues, como el tema tributario para efectos personales o de una empresa. ¿Listo? Bueno, pues lo primero es el nacimiento de la obligación tributaria, ¿cierto? ¿Por qué nace la obligación tributaria? Y básicamente, vamos a ver por qué nace y cómo termina esa obligación tributaria, ¿cierto? ¿Por qué nace la obligación tributaria? Porque yo tengo la obligación de pagar un tributo, porque yo de la nada, pues digamos, estoy llamado a atender un tema tributario. Y todo inicia desde la Constitución, que es nuestra norma de normas, ¿sí? Allí pues están, en la Constitución están esos acuerdos que hicimos la sociedad colombiana para vivir, ¿cierto? Es el acuerdo que hicimos para vivir, para armonizar, digamos, nuestra convivencia. Entonces, pues es la norma de normas, ¿cierto? Y pues hay un fundamento constitucional súper importante que es el que va a hacer que nazca nuestra obligación tributaria, ¿listo? ¿Cuál es ese fundamento? Pues que en el artículo 90 de la Constitución se dice que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, ¿cierto? Y dice, son deberes de la persona y del ciudadano, o sea, todos por el simple hecho de ser personas o ciudadanos de Colombia, pues vamos a tener que, entre otras cosas, ¿alguien va a decir algo? Ok. Todas las personas o todos los ciudadanos, por el simple hecho de pertenecer al país, vamos a tener que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de los conceptos de justicia y equidad, ¿cierto? O sea, todas las personas por el simple hecho de pertenecer al Estado colombiano, pues nos va a tocar ayudar pues, a financiar al Estado. ¿Para qué? Para cubrir unos gastos y para hacer unas inversiones, ¿cierto? De ahí nace. El Estado por sí solo, pues no va a poder hacer unos gastos, no va a poder ejecutar unos proyectos, no va a poder crear escuelas, no va a poder crear puentes, o sea, no va a poder hacer muchas cosas para que, digamos, el Estado colombiano fluya, su economía fluya, su parte social fluya. Entonces, ¿qué necesita financiarse? ¿Cómo? Pues con los impuestos. Y entonces, todo parte de la Constitución Política, artículo 90. ¿Listo? Entonces, digamos, desde la parte constitucional está ahí, digamos, ese mandato general de tienes que contribuir. Y hoy todos vamos a tener que contribuir, como decía la Constitución, desde los principios de justicia y equidad, ¿cierto? Desde las circunstancias en las que cada uno se encuentre, nos va a tocar contribuir con ese financiamiento del Estado, ¿cierto? Unos en mayor medida
que otros. Sí, se busca que el sistema tributario sea progresivo, sea equitativo, y eso tiene que ver mucho es con el que tiene mayor patrimonio o el que tiene mayor ingreso, pues debe ser la persona que más tributa, ¿cierto? O sea, la carga tributaria debe recaer en gran medida en las personas con mayor recursos, con mayor ingreso, con mayor patrimonio, ¿cierto? Habrá otros impuestos que, digamos, no consulte esa capacidad contributiva de las personas, por ejemplo, el IVA. Una camisa de IVA se le va a cobrar, una camisa se le va a cobrar en cuanto al IVA, ¿cierto? El 19% del IVA para esa camisa se le va a cobrar igual a todas las personas, independiente de si tiene muchos recursos o no. ¿Me colaboran, por favor, con los micrófonos cuando no vayamos a intervenir? Es que se escucha el ruido. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, el IVA, pues no consulta esa capacidad contributiva, le cobra el mismo 19% a todas las personas, ¿cierto? Pues para eso habrán otros mecanismos para devolver, entonces devolución de IVA para ciertos sectores, el día sin IVA, bueno, tratará de, digamos, amortiguar un poquito ese efecto, pero pues en general el sistema tributario lo que va a buscar es el que tenga mayor capacidad, pues tendrá que pagar más impuestos, ¿cierto? Pues es el ideal, yo les estaba hablando desde los ideales de un sistema tributario en Colombia de acuerdo a la Constitución política. ¿Listo? Entonces, nace nuestra obligación en la Constitución política, entonces lo que va a hacer la norma tributaria, el estatuto tributario, lo que va a hacer es entonces darnos las reglas de juego de cómo vamos entonces a pagar, cómo vamos a atender esa obligación que tenemos por el hecho de ser colombiano, ¿cierto? Entonces, la norma tributaria, el estatuto tributario, nos va a traer todos esos elementos. ¿Listo? ¿Qué elementos nos va a traer? Entonces, nos va a traer elementos sustanciales, elementos formales y elementos sancionatorios. ¿A qué voy? Lo sustancial, ahorita lo voy a desarrollar un poquito más, son los elementos del impuesto. A ver, nace el IVA. ¿Listo? ¿Quién tiene que pagar el IVA? ¿Sobre qué vamos a pagar el IVA? ¿Cuál va a ser la tarifa de IVA? ¿Cierto? Nace el impuesto de renta, listo. ¿Quién está obligado a pagar el impuesto de renta? Listo. ¿Sobre qué voy a pagar el impuesto? ¿Cuál va a ser esa base para pagar un impuesto? Listo. ¿Cuál va a ser la tarifa que le voy a aplicar a esa base? ¿Cierto? Esas son las cosas sustanciales que me van a desarrollar los elementos del tributo, cómo los voy a calcular y quién los tiene que calcular para pagarlos. Los elementos formales, como su nombre lo indica, es más de la forma. ¿Cómo voy a cumplir entonces yo la obligación tributaria? Es decir, listo, yo tengo este impuesto de renta, de acuerdo a las reglas del estatuto, yo tengo que coger los ingresos, los costos, los gastos, tal, voy a llegar a una utilidad, por decirlo así. Sobre eso una tarifa, listo, yo ya sé que mi impuesto de renta es de 1.000.000 de pesos, listo, ¿qué hago con ese millón? ¿Cómo lo pago? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cierto? Entonces la norma formal me va a decir, mira, vas a usar este formulario, lo puedes tomar de la página tal, del sistema informático de la DIAN, vas a usar este formulario. Cuando lleves los valores, lleva los aproximados, o sea, no lleves 325.428, no, ya 325.000 o 325.724, no, ya 326.000, o sea, lo vamos a aproximar. Nos va a decir, mira, los vamos a hacer en este plazo. Si tu cédula termina en 67, entonces vas a presentar y a pagar el tributo el 16 de febrero. Es un ejemplo, ¿sí? Si tu NIT termina en 8, entonces vas a tener que pagar el tributo, ¿cierto? Nos va a decir las fechas, nos va a decir dónde lo vamos a pagar. Lo pueden pagar en Bancolombia, lo pueden pagar en el BBVA, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Nos va a decir como todos esos elementos formales para yo poder cumplir mis obligaciones tributarias, ¿cierto? Nos va a decir todas las obligaciones que tenemos, porque no es solamente pagar, no es solamente declarar un impuesto. Vamos a tener, digamos, un inventario, una lista de obligaciones
una lista de obligaciones, entonces tenemos que conocer cuáles son mis obligaciones. Y el derecho formal me va a decir esas obligaciones. Vea, estás obligado a, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿cierto? Y como son tantas obligaciones, pues puede pasar que se genere discusión, ¿cierto? Que la administración me diga, ve, no cumpliste bien esta obligación tributaria y por eso pues, te voy a sancionar, ¿cierto? O te voy a investigar porque creo que no cumpliste tu información, no cumpliste tu obligación adecuadamente. Para poderme sancionar, me va a tener que investigar. Esta investigación es lo que se llama ese proceso de fiscalización, donde la administración va a hacerme pues un proceso para investigarme, para mirar, para aportar pruebas, mira las pruebas que tengo donde yo considero que hiciste mal tu obligación tributaria, ¿cierto? Y yo también le podré aportar unas pruebas, defenderme y demás. Entonces me va a decir cómo es ese proceso de discusión. Yo sí la cumplí. No, mira las pruebas. Yo no estoy de acuerdo por esto y eso. Mira, te pruebo, ¿cierto? Todo ese proceso nos lo va a explicar el proceso formal, ¿cierto? Nos va a decir cómo vamos a probar. Un gasto, ¿cómo lo pruebas? Con una factura, mira la factura, mira los requisitos de la factura, o sea, me va a decir todos esos elementos con los que yo voy a probar para que, digamos, yo salga, o sea, no sea sancionado, o sea sancionado por menor valor o demás, ¿cierto? Y el régimen sancionatorio, pues, hace parte del derecho, hace parte de las reglas del juego. El derecho lo crea el hombre para vivir en sociedad, para convivir, ¿cierto? Entonces, ante toda rama del derecho, pues, cuando no se cumplen esas reglas de juego, vamos a tener una sanción. Es normal, o sea, las reglas de juego, digamos, en esta casa es que cada uno cubra sus propios gastos, por decir algo. El que no los cubra, pues entonces se va a tener que ir de la casa o entonces va a tener un plazo de tal. Hay unas reglas de juego para la convivencia. En el Estado se crea el derecho para esas reglas de juego de convivencia. Y cuando alguien no cumple las reglas de juego, pues va a tener que ser castigado, ¿cierto? Pues porque tenemos que hacer cumplir la ley, porque si no, pues entonces la norma queda muerta, ¿cierto? La norma, si no se cumple, la norma muere. Y si la norma muere, se nos vuelve un caos la convivencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando alguien incumpla una de esas reglas de juego, pues va a tener que ser sancionado, va a tener que ser castigado. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer. ¿Para qué? Para que la sociedad vea las consecuencias de cuando alguien hace esa conducta que acordamos ser obligatoria o ser prohibida. Entonces, vamos a tener, digamos, esas sanciones por el incumplimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar como estos elementos en el derecho tributario y pues vamos a encontrar cuáles van a ser entonces mis obligaciones tributarias, ¿cierto? Que cuando alguien dice obligación tributaria, alguien dice, ahí tengo que pagar impuestos. No es solamente pagar impuestos. Ay, tengo que declarar renta y pagar el impuesto. No es solamente declarar. Declarar y pagar el impuesto como tal, digamos, es una obligación tributaria de muchas tantas otras obligaciones tributarias que podemos estar enfrentados ante la administración de impuestos, ¿cierto? ¿Por qué nacen esas obligaciones tributarias? Pues porque la administración de impuestos, la DIAN, por ejemplo, pues que es la más conocida, pero pues hay otras administradoras de impuestos como los municipios y los departamentos. ¿Qué necesita la DIAN? Pues la DIAN necesita recaudo, ¿cierto? Encontrar, por ejemplo, unos evasores de impuestos. Gente que teniendo que pagar impuestos no está pagando impuesto. ¿Qué necesita? Encontrarlos para obligarlos a pagar. ¿Cómo los encuentra? Investigando. ¿Y para investigar qué hace? Pues puede ir donde mí, preguntarme, ve, dame, por ejemplo, la información de las compras realizadas a tal empresa. Él me está investigando a mí, no, él no me está investigando a mí. El que quiere investigar a la empresa XYZ me pide a mí la relación de las compras realizadas a la empresa XYZ. ¿Me está investigando a mí? No. ¿Yo estoy obligada a dar la información? Sí, porque yo tengo que contribuir con el Estado para que el Estado pueda realizar su fiscalización, poder investigar a la empresa XYZ, obligarlo a pagar su impuesto y recaudar.
Entonces yo tengo que también contribuir con ese recaudo, esa fiscalización de la administración. Entonces vamos a tener muchas obligaciones tributarias. Vamos a ver esas obligaciones tributarias. Listo. Y frente a la obligación, la que se nos hace más familiar, declarar y pagar, entonces vamos a ver esas obligaciones, esos tipos de impuestos que hay en términos generales, pues porque por temas de tiempo, pero pues voy a tratar de abordarlos, que a ustedes les quede la idea más importante o el concepto más importante de cada uno. Entonces, en la obligación tributaria que tenemos, lo que les decía ahorita, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Porque el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia lo dijo. Todos tenemos que contribuir. ¿Listo? Adicional, vamos a tener unos elementos del tributo. Entonces, digamos, el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza dice, las personas, voy a decirlo pues como más o menos está la norma, las personas que tengan un patrimonio, cuando se dice patrimonio es activos, es decir, casas, fincas, un inmueble, un vehículo, una tractomula, un bus, un efectivo en las cuentas bancarias, unas inversiones en el banco tal, unos CDTs, o sea, todos esos activos o sea, constituyen mi patrimonio. Entonces, por ejemplo, la norma dice, los que tengan patrimonio superior a 5.000 millones de pesos tendrán que pagar impuesto al patrimonio. Y supongamos que mi patrimonio vale 6.000. ¿Yo qué digo? 1, artículo 90 de la Constitución Política dice que yo tengo que contribuir con el sostenimiento del Estado. 2, cumple el hecho generador del tributo. Yo tengo un patrimonio de más de 6.000 millones de pesos. O sea, acaba de nacer mi obligación tributaria. Tengo que pagar impuesto a la riqueza, ¿cierto? Nace mi obligación. ¿Cómo se va a extinguir esa obligación? Pues básicamente pagando, pues presentando la declaración y pagando. Es una opción. Otra opción, compensando. ¿Qué significa compensar? Puede pasar que yo tengo un saldo, que yo haya presentado la declaración de renta y me haya dado un saldo a favor. Y cuando yo tengo que pagar mi obligación de IVA, tengo un valor a pagar. Entonces, supongamos que la administración, o sea, tengo un saldo a favor de renta de 100 millones, ¿cierto? Por decir cualquier cosa. Tengo un saldo a favor en renta de 100 millones. Hice mi declaración de renta y me dio un saldo a favor de 100 millones. ¿Qué quiere decir un saldo a favor de 100 millones? Que le anticipé tanto impuesto a la administración de impuestos que antes me quedaron debiendo, ¿cierto? 100 millones. Pero cuando voy a presentar el IVA, yo tengo que pagar 102 millones de pesos. Entonces, pues es lógico que yo pague 102 millones de pesos, sabiendo que él me debe 100. Ubíquenlo en la vida cotidiana. Si ustedes le prestan a un amigo 300.000 pesos y su amigo les debe 400.000, es lógico que ustedes le den el efectivo, le den los 300.000 y donde él no le pague, ¿cierto? Entonces, pues lo normal en las relaciones humanas es que uno diga, no, pues crucemos cuentas, ya usted me debe 100.000, ¿cierto? Entonces, así mismo con la administración, cada administración, yo le debo 100 millones, usted me debe 102 millones, perdón, usted me debe 100 millones, yo le debo 102 millones de pesos, entonces yo lo que voy a hacer es que te voy a pagar solo 2 millones y crucemos cuentas. Al cruzar esas cuentas, pues también se extingue la obligación tributaria. ¿Listo? Otra forma de extinguir la obligación tributaria es con una figura que se llama prescripción. Y es que la administración tiene 5 años para cobrarnos el impuesto. Entonces, si han pasado 5 años y la administración nunca me cobró, pues ya no me podrá cobrar. Entonces, Adriana, es que tú debes el impuesto de renta del año grabable 2013. La administración ya pasaron más de 5 años, ¿cierto? Eso, se debe extinguir la obligación tributaria. Con donación o remisión se presenta, por ejemplo, por muerte, ¿cierto? Pues si se murió el deudor de la administración, que le va a tocar a la administración, pues eliminar la deuda. O pues básicamente cuando una persona ya, digamos, está totalmente insolvente, ya no hay bienes que perseguir, no tiene nada, pues es como cuando uno castiga cartera, uno dice, ya sé que no me van a pagar, pues es imposible que me pague. Entonces la administración, cuando demuestra que ha hecho el cobro, ha hecho la solicitud y ya definitivamente ve que la personita no tiene con qué pagar, pues elimina la deuda, pues porque la va a dejar ahí para siempre, ¿cierto? Dación en pago es algunas figuras en donde uno puede decir, con esta casa te pago el impuesto. Son procesos que se tienen que adelantar con la administración, pero pues son formas de extinguir esa obligación, no solamente con el pago, ¿cierto? Bien.
Ahora, elementos del tributo. Entonces, cada que nazca un impuesto, cada que nuestros gobernantes dicen, sale una nueva reforma tributaria, el Congreso sale una nueva reforma tributaria, sale o digamos en el estatuto ya hay varios impuestos creados. Cada que nace un impuesto nos tienen que decir estos elementos, ¿cierto? El IVA nos tienen que decir estos elementos. La renta nos tienen que decir estos elementos. El impuesto a la riqueza nos tienen que decir estos elementos. Entonces, ¿cierto? Siempre nos tienen que decir estos elementos. ¿Para qué? Para nosotros saber si adicional al mandato constitucional de contribuir con el sostenimiento del Estado, si a mí me compete ese impuesto o no, ¿cierto? Por ejemplo, yo, Adriana Herrera. Entonces, yo, Adriana Herrera, dice, yo sé que tengo que contribuir con el sostenimiento del Estado. Ahora, de todos los impuestos que hay creados, ¿cuál me toca a mí? Como persona natural, por decir cualquier cosa, yo no tengo un emprendimiento, yo soy una empleada. Entonces, listo, yo soy una empleada. ¿Cuál me toca? IVA. Yo reviso sujeto pasivo, yo no soy sujeto pasivo, yo no hago eso. Hecho generador, yo no hago las actividades que dice la norma para ser responsable de IVA. Yo no hago eso. Ahorita vamos a ver esos elementos en algunos tributos, pero yo miro lo que me volvería responsable y yo no hago esas actividades. Ah, no. Entonces, a mí, Adriana, dime. qué pena, pues tú dijiste que podíamos hacer las preguntas Sí, claro que sí, cuando, cuenta. ¿cierto? Para no perdernos. Bueno, con respecto a lo que tú nos estás explicando acerca de las prescripciones que se dice, ¿verdad? La deuda, sí. Pues sí, de una deuda. Sí, resulta que yo tengo exactamente ese caso que tú acabas de colocar. A mí me parece que yo en el 2013 no declaré. Y lo más chistoso es que yo sí declaré, pero tengo todas las declaraciones, tengo toda mi documentación y justo esa yo no la encuentro. Que yo recuerde en mi memoria, yo sí, desde el 2012 estoy declarando, que fue cuando ya me empezó como a aplicar, ¿cierto? Por el sueldo que tenía en esa época. Entonces, pero a mí me sigue apareciendo todavía en la DIAN, Adriana, y ellos jamás me han notificado ni me han dicho pague o me han enviado algo a mi casa, o cómo sé yo si la DIAN sí me ha estado cobrando y más bien yo he sido la evasora y no lo he pagado o no me he puesto al día, o cómo sé yo si ya eso prescribió y de qué manera lo puedo hacer efectivo. Ahí sí, no sé. Sí, no, mira, pues básicamente si la administración no ha actuado, pues ya no va a actuar. Él ya sabe que eso prescribió, ¿cierto? Sí se puede hacer un proceso de decirle a la administración, descárgueme de la página de la DIAN o descárgueme de sus archivos, pues, o de sus bases de datos. Descárgueme eso porque eso ya prescribió. Esa solicitud se la puedes hacer. Por ejemplo, en la página de la DIAN hay una cosa que se llama PQR. Ahorita nos metemos a la página y les digo, pues, como por dónde se puede hacer un PQR, como una solicitud. Yo solicito Perfecto. que me Y me vas descargue. a regalar también en la parte de la norma, ¿cierto? Como Claro para que sí. tener ese sustento. Porfa, gracias. Claro que sí, como le solicito que me descargue esto, ¿cierto? Y el sustento de la norma. Pero ahí el tema, es que también podríamos no hacer nada en el sentido de que si la administración no ha actuado, ya no puede actuar porque ya ha pasado más de 5 años. ¿Cómo se cuenta? 2013, la declaración del 2013 se vence en el 2014. Supongamos abril 2014. A partir de ahí contaríamos el tiempo. Entonces, a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Abril 2019 ya prescribe. Ya la administración no ha actuado. ¿Cómo sé que no ha actuado? Pues me debió haber notificado un acto administrativo. Un acto administrativo es un documento en donde me dice, es un documento donde me dice, te pido que pagues esta deuda. No lo ha hecho. ¿Dónde me notifica? Pues donde yo tenga en el RUT mi dirección o a mi casa, pues según las bases de datos que tenga la administración. Lo ideal es que sea la dirección que tengo en el RUT, si tengo RUT, pero si no tengo RUT, pues la administración va a buscar en bases de datos cuál es tu dirección para notificarte. Al correo electrónico, si lo tiene. De una vez les muestro la norma. Un segundo. Este es el estatuto tributario, el cual lo tomé. Puse estatuto tributario en Google. ¿Sí? Puse estatuto tributario en Google. ¿Y cuál estatuto tributario abrí? El de la Secretaría del Senado, es el que yo más recomiendo, pues porque es el Senado, pues es la norma más actualizada.
No, discúlpeme que eso debe ser el control. De una vez el otro Adri, ¿te es. puedo preguntar algo mientras buscas? Claro que sí. Esta prescripción funciona tanto para naturales como jurídicos, ¿cierto? Sí, señora. Naturales como jurídicos. Mismo tiempo, misma norma. Sí, señora. Es que, venga, miremos la norma, porque 817, porque la norma no distingue si es persona natural o jurídica. Artículo 817 del Estatuto Tributario. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, no está diciendo las obligaciones fiscales de las sociedades o las obligaciones fiscales de las personas, no, las obligaciones fiscales, ¿cierto? Prescriben en 5 años. ¿Contados a partir de cuándo? Ah, mira, de la fecha del vencimiento del plazo que tenía para declarar. Por eso yo decía, ¿cuándo tenía que declarar? Ah, en abril 2014. Ah, listo, a partir de ahí, 5 años. Listo. Bien, entonces entonces yo venía con un ejemplo y era ¿cuál? Yo decía, yo Adriana soy empleada, yo necesito saber cuáles impuestos me competen, entonces yo reviso en los impuestos a ver cuál, entonces ponía el ejemplo del IVA. En el IVA, por ejemplo, ahorita lo vamos a desarrollar más en detalle, en el IVA, vender bienes o servicios grabados. Yo soy empleada, yo no me dedico a vender nada grabado, con IVA pues no. Yo no me dedico a ser comerciante, o sea, yo no hago nada, ni vendo bienes grabados con IVA, ni presto servicios grabados con IVA, yo soy una empleada. Entonces a mí el IVA no me compete. Impuesto a la riqueza, el que tenga un patrimonio de más de 5.000 millones. No, yo no tengo un patrimonio de más de 5.000 millones, o sea, a mí ese tampoco. De retención a la fuente, pues yo no retengo, no estoy obligada a retener, entonces tampoco. Impuesto al consumo, no, yo no presto servicios grabados con el impuesto al consumo, entonces tampoco. Entonces yo tengo que revisar estos elementos, sobre todo el hecho generador. Si yo hago la actividad descrita en el hecho generador, para ver si tengo que pagar ese tributo. Entonces vamos a revisar estos elementos. ¿Cuáles son los elementos del tributo? Entonces, el sujeto activo, pues básicamente el sujeto activo es el que va a recibir el tributo. El impuesto de renta lo va a recibir la DIAN, ¿cierto? Por un impuesto nacional. Industria y comercio lo va a recibir el municipio de Medellín, el municipio de Bogotá, el municipio de Andes, el municipio, ¿sí? O sea, digamos el que va a recaudar. Sujeto pasivo. Sujeto pasivo es el que cumple el hecho generador. Entonces, la venta de bienes grabados con IVA te va a ser responsable del IVA. Quien venda bienes grabados con IVA es el sujeto pasivo. El hecho generador me va a decir las actividades o los hechos que me van a hacer un contribuyente de ese impuesto. La base gravable es sobre el valor sobre el cual vamos a aplicar la tarifa para hallar el impuesto. Por ejemplo, un ejemplo pues muy a la carrera, renta. Renta es un impuesto a las ganancias. Ya. Entonces, ingresos menos costos menos gastos. ¿Qué me da una utilidad? Eso en términos contables. En términos tributarios sería ingresos menos costos menos deducciones igual renta líquida. Pues digamos, con la palabra técnica, ¿cierto? Renta líquida, la palabra técnica, pero asimílenlo a utilidad, ¿listo? Utilidad, sobre eso voy a aplicar la tarifa. Esa es la base gravable. Esa utilidad es la base gravable. La tarifa, entonces, listo, ya encontraste la base gravable. ¿Cuál es la tarifa? El 30, listo, 30%. El 31, el 31. El 20, el 20. El 19, el 19. ¿Cierto? Cuando ya tú coges la base por la tarifa, encuentras el valor del impuesto. Todos los impuestos te tienen que dar estos elementos para tú determinar si eres obligado o no. Cada que salga un impuesto, la idea es que ustedes miren y evalúen si les aplica o no les aplica ese tributo. ¿Listo? Y les decía, bueno, ahorita vamos a mirar pues como algunas de esos impuestos, pero sí quiero ser clara en que declarar y pagar no es la única obligación tributaria. Tenemos muchas más. ¿Cierto? Tenemos muchas más, entonces vamos a ver un poco de esas. Ahora, ¿quién debe cumplir las obligaciones tributarias? Pues yo debo cumplir las obligaciones tributarias mías, ¿sí?
yo de cumplir las obligaciones tributarias mías. Entonces yo soy empleada. Por ser empleada tengo que pagar impuesto de renta. Sí, tengo una utilidad. Pues tengo una utilidad por el ejercicio de mis funciones. ¿Cuál es ser empleada? Por ser empleada tengo una utilidad. Tengo que pagar impuesto de renta. Sí, yo cumplo mi obligación tributaria. Pero pues hay veces vamos a actuar por otros. Vamos a ver, por ejemplo, por quiénes, en cuyo caso yo tendría que presentar una obligación tributaria por otro. Por ejemplo, si mi hija se volviera una actriz famosa, a pesar de tener 5 años, tiene talento y empieza a actuar en unas telenovelas y se empieza a ganar mucha plata. Ganarse mucha plata puede implicar entonces volverse a declarar de renta, pero mi hija por tener 5 años no puede actuar, porque digamos que por la norma ella es una niña incapaz, en el sentido que de 5 años ella no está en la capacidad de, pues no sabe leer y escribir todavía, pues no está en la capacidad de hacer su propia declaración, de llevar sus propias cuentas, no sabe, pues apenas tiene 5 años. Entonces, ¿a quién le toca? A mí. Yo debo, entonces, yo estoy en la obligación de cumplir ese deber por ella. Entonces, venga, mi amor, yo administro tus finanzas, porque una niña de 5 años no lo puede hacer, y yo voy a cumplir las obligaciones por ti. Entonces, yo tendré que hacer una declaración por mi hija. Tutores y curadores por los incapaces. Puede ser una persona de 40 años, de 50 años, pero pues si esa personita, digamos, tiene alguna discapacidad, pero tiene mucha plata, pues tendrá que pagar tributo. Pero ellos, digamos que son incapaces para ejercer este tipo de cumplimiento de obligaciones. Él tiene un tutor, un curador que hará la declaración por él, ¿cierto? Si constituye una empresa, pues una empresa es una ficción en el sentido que una empresa, ¿qué es? Es el conjunto de muchas cosas, es un inmueble, son unos activos, hay un recurso humano, hay unas personas que tienen unas labores asignadas, sí, hay unos recursos y se busca que la empresa salga adelante, pero pues uno no le va a pedir, uno a quién le pide que haga la declaración, pues un inmueble o no va a hacer la declaración, tiene que haber alguien que la haga por él, pues porque es una cantidad de bienes no personifica, o sea, que no son una persona. Entonces, ¿qué va a pasar si constituimos una empresa? Que le va a tocar al gerente administrador o el representante legal de la empresa cumplir esas obligaciones tributarias. Entonces, yo constituyo una empresa que se llama Impuestos ABC. La empresa Impuestos ABC, pues por sí sola no puede cumplir obligaciones tributarias. Si yo soy la representante legal de esa empresa, cuando la constituyo, ustedes ya pues se han visto esa parte legal, en la parte legal comercial que ya vieron, al yo constituir esa empresa, soy la representante legal, entonces yo debo cumplir con presentar la declaración de la empresa, tributos ABC, ¿sí? Albaceas cuando alguien muere y se hace una sucesión, ¿cierto? Se constituye un albacea, o el heredero o el curador, pues por la herencia que se tenga, pues va a tener que cumplir, pues porque la persona muerta no puede cumplir una obligación tributaria. ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, yo, qué pena, discúlpame. Vale. Buenos días. Es que yo tengo una situación con mi hijo que acaba de cumplir 18 años, pero los cumplió hace apenas 8 días, o sea, él era menor de edad cuando le llegó requerimiento de la DIAN para presentar la declaración. Alguien al que le consultamos me dijo que por tener 17 o 16 sí debía presentarla a él personalmente. No sé si tú estás de acuerdo o la edad influye para que lo tenga que hacer alguno de los padres. Yo pienso que la deben hacer los padres, o sea, hay un tema en la norma que es, pues digamos, hasta los 12 años y de 12 años a 18 años y a partir de los 18 años, ¿cierto? A partir de los 18 años ya no son menores de edad.
¿Para qué hacen la distinción de 12, de tal? Pues porque a partir de los 12, por norma, habrán cosas que sí podrán hacer algunos menores de edad, ¿cierto? Por ejemplo, algunos, si tienen más de 12 y menos de 18, de pronto pueden trabajar con el permiso de los padres, ta, ta, ta. Por ejemplo, para temas penales, no es lo mismo cometer, digamos, un delito sexual con una persona de menos de 12 a una persona mayor de 12. Porque digamos que mayores de 12 tienen, digamos, un poco más madurada, pues psicológicamente son más maduros y son más capaces para administrar ciertas cosas. Otras no, ¿cierto? Pero pues la norma dice menores de edad. Entonces, en este sentido, es 18 años. Entonces, ahí tendría que ser por parte de los padres cuando es por menores. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Con gusto. Cuando vamos a liquidar una sociedad, pues, ojo, pues porque crear una empresa es muy fácil. Es, digamos, pues los procedimientos son sencillos, pero liquidarla, pues, es un poco más complejo. Se nombra un liquidador para la empresa. Entonces, los liquidadores tendrán que cumplir las obligaciones tributarias de esas empresas en liquidación, ¿cierto? Cuando tenemos contratos de mandato o pues o soy apoderado o algo también, pues, el mandato es un contrato donde a mí me mandan a hacer algo. Entonces, claro, a mí me declararon mandatario para cumplir las obligaciones de tal, yo lo puedo hacer, o apoderado, pues yo voy a ser el apoderado de tal persona. ¿Qué obligaciones tributarias entonces vamos a tener? Yo les decía, no solamente declarar. Uno, fundamental, tener RUT, ¿cierto? Todos tienen que tener RUT. No todo el mundo está obligado a tener RUT, pero básicamente si tú tienes que declarar, necesitas RUT. Entonces, si ustedes evalúan los tributos y en por lo menos uno están obligados, ya con esa obligación vayan y saquen el RUT. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque para cumplir con la declaración tengo que presentar el RUT. Ya tengo que tener el RUT creado, ¿cierto? Entonces, no todo el mundo, ay, es que a mí no me aplica ningún impuesto. No tienes que tener RUT. No tienes que tener RUT. ¿Qué es el RUT? El RUT es el documento idóneo de identificación plena con la administración. O sea, la administración no le es suficiente lo que hay en la cédula de ciudadanía. Él necesita un documento con mucha más información. ¿Para qué? Para determinar las obligaciones tributarias que tienes, para encontrarte, para ubicarte, para, digamos, notificarte un acto administrativo, así como la compañera que ahorita nos hablaba de la prescripción. Y yo no sé si ellos a mí me han dicho algo, ¿cierto? ¿Cómo me lo dicen? ¿Te notifican? ¿A qué correo? ¿A qué dirección? O sea, con el RUT, el RUT tiene mucha información y gracias a esa información la administración te va a ubicar. Es la identificación idónea, plena, para ubicar en ti tu dirección y todo, pero pues también para saber qué obligaciones tributarias tienes. Entonces, miren, por ejemplo, este es un ejemplo de un RUT, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, está el NIT o la cédula de extranjería o el número de pasaporte o pues la identificación que tengamos en Colombia. Si creamos una empresa jurídica, si creamos una empresa, pues entonces el RUT ya acá no va a tener una cédula, va a tener es un número asignado por la administración que se llama NIT, ¿sí? Mis nombres completos, a qué seccional voy a pertenecer, Cali, o voy a estar en Medellín, o voy a estar en Bogotá, ¿cierto? El nombre completo. ¿Dónde estoy? Mire, la ubicación. ¿Para qué? Para que la administración me ubique y me pueda publicar, me pueda mostrar, me pueda hacer llegar todos los procesos en mi contra. Entonces, país, departamento, municipio, dirección, donde podrán notificarme vía correo certificado, entrega, vía correo certificado me puedan notificar los actos. Correo electrónico, ojo, si colocamos correo electrónico en el RUT, estamos aceptando que todo me lo envíen al correo y no me lleguen a esta dirección.
por el solo hecho de yo poner acá el correo electrónico, estoy aceptando que no me va a llegar a esta dirección el documento, sino que me llega a mi correo. Entonces tenemos que estar muy juiciosos con el correo electrónico para revisar las actuaciones que la administración tenga hacia mí, ¿cierto? Acá, por ejemplo, acá pues está la actividad económica. ¿Cuál es mi actividad económica? Ah, yo soy un asalariado, o yo soy un comerciante, o yo soy tal. Yo acá digo cuál es mi actividad económica. Hay una lista de actividades económicas. Entonces yo digo asalariado, entonces pongo 0010, ¿cierto? Y la fecha en que empiezo mi actividad económica. Y acá están mis obligaciones tributarias. Si soy declarante de renta. Ah, que ya me olvidé declarante de IVA, entonces responsable de IVA. Ah, que yo soy agente de retenedor, entonces agente de retenedor. ¿Cierto? Acá están pues como todas mis obligaciones tributarias. El RUT tiene que estar actualizado siempre. Cuando yo no tengo Adriana, una actualizado, preguntita. dime. Es que yo soy ingeniero de sistemas, soy Jorge Alejandro Pinto, soy ingeniero y tengo actividad económica 6202. Es que en sistemas hay mucho desglose ahí, pero digamos a veces paso cuentas de cobro por una u otra actividad, no importa o tiene uno que tenerlas todas. La idea es que acá hay varias, acá es para que pongas la actividad principal, puedes poner la secundaria y puedes tener muchas más. La idea es que la que más se acerque, digamos, sobre la que más ingresos tengas, sea la que tú tengas como principal. O sea, que tú digas, el 80% de mis ingresos es por esta actividad, entonces esa la debes poner como principal. Y asimismo, entonces para la secundaria, la que siga en número de ingresos, ¿cierto? Y pues puedes tener hasta 5 actividades económicas. Pero acá pues tenemos opción de poner la actividad principal y la secundaria. En industria y comercio, que es un impuesto municipal, sí puede pasar que en tus declaraciones te pregunten por cada una. Entonces usted, tengo 10 actividades, listo, dígame los ingresos por cada una. Y cada una puede tener una tarifa diferente. Mire, por esa actividad el 10 por mil, por esta el 8 por mil, por esta el 3 por mil. Cada norma te dice cuál va a ser tu tarifa por cada actividad económica, ¿cierto? Pero con la administración, pues no, la actividad, la principal y la secundaria. ¿Listo? Gracias. Chicos, este RUD es súper importante. Hay que tenerlo actualizado. Cuando no lo actualizamos, tenemos una conducta sancionable. Hay una conducta, o sea, hay una obligación de tener el RUD actualizado. Entonces, claro, cuando lo tengo desactualizado, incurro en una conducta sancionable. Ustedes se cambiaron de casa, corran a modificar el RUD y a cambiar la dirección. Ya no es este mi teléfono, corran a cambiar el teléfono. ¿Por qué? Porque la sanción por tener el RUT desactualizado es del 1%, es de una VT por cada día de retardo, pues por cada día de desactualización. ¿Qué es una VT? Digamos, el estatuto, muchas cosas las dice en términos de VT, como cuando por ahí dicen, por ejemplo, unas sanciones de tránsito. Tiene que pagar una multa de un salario mínimo, ¿sí? En materia tributaria, así como muchas cosas están en salarios mínimos, en materia tributaria se crearon una que se llama OVT y cada año cambia el valor de la OVT. Supongamos que este año la OVT vale 37.000 pesos. Supongamos. Entonces, hay normas en el estatuto que dicen la deuda es de, pues la sanción es de 30 OVTs. Entonces, usted dice 30 OVTs por lo que vale la OVT hoy, 37.000 pesos. Entonces, 30 OVTs por 37.000 pesos, ¿cierto? La sanción por tener el RUT desactualizado es de 1 OVT por cada día de retardo. Entonces, si yo tengo 45 días retardo en mi RUT, entonces yo voy a tener 45 OVTs que pagar por sanción. Entonces, muy importante esta obligación. La idea es que lo tengamos actualizado porque es el documento idóneo con el que la administración me va a ubicar. ¿Listo? Para hacerme llegar a todas las actuaciones. ¿Listo? ¿Qué otras obligaciones tributarias puedo yo tener? Por ejemplo, yo puedo estar obligado a enviar información exógena. ¿Qué es información exógena? Es una información que se le envía a la administración donde se le informa todas las transacciones que tuve en el año por cada tercero. Entonces yo le tengo que decir en un formato todas las compras que hice durante todo el año por tercero. Tengo que decir en otro formato todas las ventas que hice durante el año por tercero.
En otro formato tengo que decir cuáles fueron todas mis cuentas por cobrar. En otros formatos, cuáles fueron mis cuentas por pagar a diciembre 31. Sí, entonces son muchos formatos. ¿Quién está obligado? Entonces tenemos que leer la resolución de información exógena. Entonces ahí va a decir, está obligado el que haya obtenido ingresos en el año superiores a 500 millones. Yo obtuve ingresos de 500 millones. Tengo que enviar información exógena. Entonces tengo que revisar qué compras hice en el año, reportarlo. ¿Qué ventas hice en el año? Reportarlo, ¿cierto? Entonces, siempre que salga esto, tenemos que ir a mirar la norma para mirar si estoy obligado o no estoy obligado. No, yo tuve ingresos solamente de 300 millones en el año. Entonces yo no tengo esta obligación. Entonces, ¿qué pasa si estoy obligado y no la reporto? Pues me van a sancionar. ¿Sanción por qué? Por no enviar información exógena sabiendo que estabas obligado. Expedir facturas. Yo tengo que mirar si yo estoy obligada a expedir facturas, ¿sí? Si yo no expido facturas, ¿qué pasa? Me van a sancionar por no haber expedido facturas. Y adicional, tiene que ser con el lleno de requisitos. Entonces, ¿quién está obligado a expedir facturas? Pues tengo que ir a mirar a todos los comerciantes. Ok. Todo el que sean comerciantes con ingresos superiores a tanta plata. Yo soy comerciante, pero mis ingresos en el año fueron de 10 millones. No, entonces no tienes que facturar. Yo soy comerciante y mis ingresos en el año fueron 50, eso tiene que facturar, ¿cierto? ¿Y qué tiene que tener la factura? Ahorita les voy a mostrar los requisitos de la factura. Entonces yo tengo que mirar si tengo que facturar o no y tengo que cumplir los requisitos. Si yo no facturo, a mí me pueden sancionar con el 1% de lo que valía la factura. O sea, vendí 100 millones de pesos en camisas. Si yo no facturo o no facturo con todos los requisitos, ¿qué sanción podría tener? 1 millón, o sea, exactamente, el 1% de eso. Pero ojo, si yo reincido en la conducta, o sea, si yo digo otra vez no facturé y la administración se da cuenta, me puede cerrar el establecimiento. O sea, cuando yo reincido en la conducta, se me pueden duplicar las sanciones, se puede volver la sanción más gravosa. La primera vez tu sanción, pero la segunda vez te va a castigar peor. Es como cuando en penal dicen, tenía antecedentes penales. Asimismo, en materia tributaria van a mirar antecedentes. No, otra vez sin facturar, ya no va a ser el 1%, te cierro el establecimiento con un letrero que diga cerrado por la DIAN, ¿cierto? Expedir certificados de retención. Si yo soy obligado a retener en la fuente, ahorita vamos a ver quiénes están obligados a retener. Si yo tengo que retener, ¿qué tengo que hacer? Finalizado el año, darle un certificado a quien le retuve. Mira, yo en el año te retuve tanta plática, ¿cierto? Si yo no emito ese certificado, me pueden sancionar. Si estoy obligado a llevar contabilidad y no la llevo, pues me van a sancionar, ¿cierto? Si la administración me dice, Adriana, dime las compras realizadas a fulanito de tal, yo tengo que darle esa información para que él pueda hacer, pues para yo no entorpecer su función de fiscalización y de recaudo del tributo. Tengo que ayudar a la administración a recaudar. Si yo no respondo el requerimiento de información, me pueden sancionar. Entonces hay que revisar todas esas obligaciones tributarias. ¿Listo? Ahora, digamos las que más se nos hacen familiares. Si estoy obligado a declarar, pues declarar y pagar. Voy a pasar por algunos tributos, ¿cierto? Digamos los más importantes. En declarar y pagar, declaración de renta, la más conocida, ¿cierto? La que más se nos hace la familiar, el florero de Llorente, cada que hay una obligación, cada que hay una reforma tributaria, lo que nos implicó, digamos, este año con todos los paros y todo eso. Declaración de renta y complementarios. ¿Listo? Básicamente, yo les decía ahorita, ¿quiénes tienen que pagar declarar y pagar impuestos de renta? Entonces, pues básicamente es un impuesto a las ganancias. Eso es lo que o sea, el hecho generador. Que vamos a tener un ingreso, un impuesto a las ganancias. Es revisar los ingresos, revisar los costos. Ese excedente que tengas, sobre eso vas a tener que tributar. Es decir, sobre tu utilidad, aportarle al Estado tanta plata. ¿Listo? Vamos a tener me va a preguntar. Bueno, pensé que alguien iba a preguntar. Declaración de IVA.
El IVA es básicamente un impuesto sobre toda la cadena, un impuesto que se genera en cada paso que se dé en la cadena de producción, comercialización, venta de un producto, ¿cierto? Yo acá les pongo pues como un muñequito en donde hay unas personitas que sacan leche de una vaca, ¿cierto? Pero entonces vamos a tener un proceso entre la sacada de la leche en la vaca hasta que una personita la compra en un supermercado. Para que pase de aquí a aquí, pues... Se bajó el volumen. ¿Se bajó el volumen? Sí, señora. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Será el internet? Porque yo no he hecho nada. Subió. Ahorita sí. ¿Y ahí me están escuchando bien? ¿O Sí, ya todavía mejor. no? Ah, listo. Mejor. Ahora mejoró. Ah, bueno. Entonces, desde el momento en que sale la leche hasta el momento en que yo la puedo comprar para hacerle el tetero a mi hija, pasan muchas cosas. Muchas cosas y participan muchas personas. Cada paso en esa cadena va a generarle a esa leche un valor agregado, ¿cierto? No es lo mismo sacar la leche de acá y tenerla en un balde a tener una bolsa de leche. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces el salario de la persona que ordeña la vaca, ok. Ah, no, es que a la leche hay que purificarla. Ah, no, pero es que a la vaca hubo que alimentarla. Y esa leche había que purificarla. Pero adicional, la vaca está en el municipio de yo no sé dónde, y yo estoy ubicada acá en Medellín. Es de transporte para poner la leche aquí a la esquina en mi tienda, ¿cierto? Entonces, hubo que pasar por transporte, pasó a una fábrica, en esa fábrica le hacen un proceso de purificación, de limpieza, de, no sé, pues no me sé el proceso productivo de la leche, pero en la planta le harán unos temas a la leche, de esa leche, pues bueno, puede salir leche, puede salir queso, puede salir quesito, pueden salir muchos productos, ¿cierto? Cada que se le haga algo a eso hay un valor agregado, ¿cierto? Ya hay una transformación, ya no es leche ordeñada, ya es quesito. Ya no es leche ordenada, ya es una leche en una bolsita larga vida que me puede durar 6 meses. Si fuera salidita de la vaca, duraría 2, 3 días porque ya se va a dañar, pues. Pero como ya es larga vida, ya va a durar 6 meses. Todo ese valor agregado. Sobre cada uno de esos procesos, el pago del salario, el transporte, sobre cada uno de esos se va a cobrar un IVA, que al final lo paga el consumidor final. ¿Sí? El consumidor final a mí bueno, de pronto pues el IVA no tiene, perdón, la leche no tiene IVA, pero pues al consumidor final me llegó la camiseta. Sí, la camiseta me llegó. Yo, consumidora final, pago una camiseta y pago un IVA del 19%. ¿De qué está compuesto? Pues de alguien que sacó la telita, la lana de la oveja, o no sé, y hasta volver y constituir una camisa. Entonces, el IVA es eso, es un impuesto a cada proceso, a cada uno a cada valor agregado que se le haga al producto hasta llegar al consumidor final. ¿Y quién paga el IVA? Pues básicamente lo termina pagando los consumidores, ¿sí? Entonces, vamos a tener el 19%, vamos a tener el 5%, bueno, vamos a tener un catálogo que dice cuándo uno y cuándo otro, ¿listo? Entonces, bueno, declaración de retención en la fuente, lo que vamos a hacer es que aquí no hay un impuesto, acá lo que hay es que yo voy a ayudarle a la administración a recaudar. Si soy retenedor, ¿cierto? Tengo que mirar si soy retenedor. Si yo soy retenedor, mi función es ayudarle a la administración a recaudar, porque puede pasar que el otro no pague impuestos. Entonces, yo más bien le voy a ayudar a recaudar. ¿Cómo? Le pago a un proveedor. El proveedor me vendió una materia prima por 1 millón de pesos. Entonces, yo le voy a pagar al proveedor 900.000 y le voy a retener 100.000, y esos 100.000 se los pago a la administración de impuestos. ¿Cuál es la idea? Que el Estado vaya garantizando el recaudo.
Entonces, sobre ese ingreso que recibió el proveedor, por lo menos sobre ese ingreso, él ya garantizó 100.000 pesos de tributo, ¿cierto? Eso es un anticipo. Ya la personita, el proveedor, al final dirá, listo, yo durante el año tuve estos ingresos, quito estos costos, quito estas deducciones y me queda esta utilidad. Por la tarifa, tanta plata. Pero usted me retuvo, pues yo tuve retenciones durante el año, mis clientes me retuvieron tanta plata. Entonces, al impuesto le quito lo que usted me retuvo y le pago lo que quede faltando o me queda un saldo a favor, ¿cierto? Para poderme tomar esas retenciones, para eso es que se necesitan los certificados de retención, para que él le diga, administración, mire que es que Adriana me retuvo en el año 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos son como un anticipo mío, me tocó pagar anticipadamente el impuesto. ¿Por qué? Porque ella me retuvo 100.000 pesos para dárselos a usted. O sea, yo ya pagué por lo menos 100.000 pesos de impuesto. Venga, yo le pago lo que quede faltando, ¿cierto? Es como un mecanismo de recaudo. ¿Alguien me va a preguntar algo? O me ayudan, porfa, con el micrófono, que se escucha un ruidito. Declaración de activos en el exterior. Ay, yo escucho un ruido, por favor, para que me ayuden con el micrófono, si no vamos a intervenir. Declaración de activos en el exterior. Entonces, con declaración de activos en el exterior, pues es una obligación de, si tú tienes activos en el exterior, yo tengo una casa en Estados Unidos, tengo una casa en Brasil, tengo un inmueble en arriendo de tal parte, yo le tengo que decir a la administración lo que tengo en otros países. ¿Cierto? Es para ver si yo tengo que tributar sobre algo que tengo allá. ¿Eso aplica para cuentas de Bitcoin y todas esas plataformas de inversiones también? Bitcoin no está regulado todavía. La administración todavía no ha regulado Bitcoin, la verdad. Entonces, claro, la administración le va a tocar regular ese tema de Bitcoin, pues Bitcoin o todas esas criptomonedas que ya hay y que ya se ha vuelto como tan normal, ¿cierto? No hay algo entonces en la norma que lo diga, sin embargo, pues, ¿cuál es la idea? Que, pues, por lo menos la utilidad, pues, ¿me ayudan por favor con el micrófono? Luis Lozano. Gracias. ¿Cuál es la idea? Listo, no está regulado, no hay nada que diga que tú, yo tengo una criptomoneda, repórtala. Pues eso no está en la ley todavía, entonces no tenemos esa obligación. Lo que ha dicho la DIAN en sus conceptos es, si usted está generando una utilidad por eso, pues pague impuesto por eso. Diga que tuvo una utilidad por un ejercicio financiero y pague el impuesto por eso. Lo que pasa es que yo creo que a la DIAN todavía le queda muy difícil fiscalizar eso, pues porque no está tan regulada, la información no está tan a la mano para identificar que tú lograste una utilidad de tanta plata. Entonces, hoy por hoy, a la administración no le queda fácil. Ya tendría que ser que tú digas, bueno, en el año por el manejo de bitcoins me gané tanta plata y quiero ser muy transparente con la administración y voy a pagar el tributo. Pero hoy a la DIAN no le queda tan fácil porque no tienen la información tan a la mano. Pero es lo que ha dicho la administración, pague la utilidad, o sea, el rendimiento que ha obtenido gracias al manejo financiero de esos bitcoins. ¿Y pues, o de esos 33? criptomonedas. ¿El 33% o qué porcentaje de la utilidad? No, es que con personas naturales el ejercicio no es así. O sea, personas jurídicas estamos con el 31%. Personas naturales se lleva una tabla. Entonces en la tabla, o sea, tú haces ingresos menos costos menos deducciones y llegas a una base gravable. Y esa base gravable se lleva una tabla. Entonces en la tabla hay unos rangos. Entonces dice, de 0 a tanto primer rango, de 0 a tanto segundo rango, de tal a tanto segundo rango, de tanto a tanto tercer rango. Entonces uno, dependiendo del valor que le da, uno se ubica en el rango y ese rango te dice, tienes que pagar el 19% o te toca pagar el 18%. Pues dependiendo del rango te ubica la tarifa. ¿Listo? Entonces ahí se tendría que pagar eso. Activos en el exterior no es que tengamos que pagar, es solamente una declaración donde uno declara los activos que tiene afuera, ¿cierto? Los transparentes, administración, yo tengo en Miami tanto, ¿cierto? Impuesto al consumo y bolsas plásticas. Pues básicamente, impuesto al consumo, hay unas actividades que tienen impuesto al consumo,
por ejemplo, restaurantes, ¿cierto? El consumo en un restaurante, la factura no te cobran IVA, te cobran impuesto al consumo, ¿cierto? Entonces, pues cafeterías, restaurantes, bueno, algunos servicios. Es del 8%, bueno, en estos momentos estamos por el tema pues de pandemia y todo eso, estamos con el 0, ¿cierto? Pero a partir del otro año, pues sí, ya vamos a tener impuesto al consumo, entonces en la facturita, pues el impuesto al consumo. Entonces, ¿quién? O sea, yo tengo un restaurante, bueno, entonces tengo que estar pendiente, yo voy a generar impuesto al consumo, ¿cierto? Entonces es ubicarme en la actividad que yo voy a hacer para ver cuál impuesto me corresponde. Bolsas plásticas, lo que pasa es que el impuesto al consumo y bolsas plásticas se declara en el mismo formulario, por eso lo tengo así pues como unido en la misma declaración, declaro ambas. ¿Cuándo bolsas plásticas? Cuando tengo un establecimiento de comercio y le entrego a mi cliente bolsas plásticas para que lleve el producto que le vendí, así como lo estoy mostrando acá, ¿cierto? Entonces, yo en mi establecimiento vendo vinos, pues, o no sé, tal. Listo. Señor, ¿usted quiere llevar bolsa para llevar sus productos? Sí, listo. Se genera el impuesto a las bolsas plásticas. ¿Cuál es la intención? Desestimular el uso de bolsas plásticas. Es un impuesto que busca, pues, cuidar el planeta. Entonces, la idea es que cada vez llevemos, pues, bolsas reciclables, que cada consumidor lleve sus bolsitas y cosas para llevar el producto y que disminuyamos el uso de bolsas plásticas. Impuesto al patrimonio, ahorita se los mencionaba. Al que tenga en estos momentos un impuesto, un patrimonio, casas, edificios, fincas, carros, buses, cuentas bancarias, CDTs, tal, superior a 5.000 millones de pesos, va a tener que pagar el impuesto a la riqueza. ¿Listo? Adriana, disculpa, una preguntita. Dime. Yo tengo 5 años de estar en la actividad comercial con un almacén de ropa, almacén de ropa tipo boutique. Obviamente yo comencé a trabajar esa actividad de manera informal, porque obviamente desconocía mucho el tema de lo que me estás hablando, pues de verdad hay muchas cosas que me están sorprendiendo. Yo tengo la Cámara de Comercio, la saqué hace 2 años, y yo creí que, dentro de mi ignorancia, creí que estaba todo legalizado con sacar la Cámara de Comercio para el almacén. Hace poco me llegó un documento de la alcaldía donde dice que hay que pagar, no recuerdo, es un documento que hay que pagar como un impuesto. El Impuesto de Industria no sé. y Comercio. Industria y Comercio, es exacto. Entonces mi pregunta es, como ya he ido cogiendo el hilo a las cositas, entonces, y esta charla de verdad, te lo juro que me ha parecido muy interesante. Entonces, como quiero formalizarme ya de una forma, legal, ¿sí me entiendes? No estar, en este caso, saliéndome de cosas. Sí me llamó la atención el documento. Entonces mi pregunta es, ¿me acerco a la alcaldía? ¿Será? No sé, creo que allá me darán la información completa. Listo. ¿Cómo sería? Fuiste el abrebocas para Declaración de Industria y Comercio y Retención de ICA, es el impuesto de Industria y Comercio, pues acá lo estoy, pues es esta sigla que está acá. Ese se le paga a los municipios, ese es un impuesto territorial, no es con la DIAN, sino que es con los municipios. Entonces, ¿cómo nace el impuesto de Industria y Comercio? Que es ahí donde caes tú, ¿cierto? Entonces, un proceso productivo en un municipio, o sea, tengo una planta y produzco, el hecho de ser industrial, el hecho de producir camisas, sería responsable del impuesto en ese municipio, donde tengas ubicada la sede. Entonces, yo tengo la fábrica en Medellín, listo, entonces en Medellín. No, mi fábrica no queda en Medellín, mi fábrica queda en el Carmen de Igural, entonces lo vas a pagar en el Carmen de Igural. No, mi fábrica queda en La Ceja, entonces en La Ceja, ubicar dónde, listo. O no, tú no produces las camisas, sino que tú tienes un localcito y vendes camisas. Listo. Entonces, el industria y comercio recae sobre la actividad industrial o la actividad comercial. Entonces, listo, yo comercializo, listo. ¿Dónde comercializas? Yo todo lo hago en Medellín, listo, entonces en Medellín. O no, yo tengo mi bodega en Medellín, pero pues tengo mi bodega en Medellín, pero no, yo llego y cojo mis camisas cada 8 días y me las llevo para todos los municipios y yo me voy para allá y me pongo a negociar allá
las camisas. Entonces me voy para el Parque Andes y en el Parque Andes, listo. Entonces vendo estas camisas, listo. Véndamelas a 30.000. No, a 40.000. No, 30.000. No, venga, 25.000 porque voy a comprarle 100 camisas. Ta. Allá lo acordaste, allá lo vendiste, entonces ese ingreso va a ser en Andes. Y ese ingreso entonces lo vas a tributar en Andes, ¿cierto? Hay unas reglas para determinar en temas de comercialización dónde voy a, o si todo, tengo el establecimiento de comercio acá en Medellín, entonces en Medellín, ¿cierto? Hay unas reglas de juego para decir dónde voy a tributar lo comercial. Y servicios. Si yo presto servicios, también voy a tener que pagar industria y comercio, porque es actividad industrial, comercial o de servicios. Me tengo que ubicar ahí, en donde me ubique tengo que pagar impuesto. Presto servicios, listo. ¿Dónde voy a pagar el impuesto? Donde presté el servicio. Yo presté el servicio en Jardín, listo. Entonces, ese ingreso por ese servicio lo vas a tributar al municipio de Jardín. Yo tengo unos servicios prestados en Jardín y otros en Andes. Una parte a Jardín, una parte a Andes, ¿cierto? Básicamente, esto recae sobre el ingreso. Esto no es un impuesto a una utilidad. No es como la renta que uno dice ingresos menos costos menos deducciones. No, es un impuesto a la utilidad. Perdón, es un impuesto al ingreso. Entonces yo tuve tanto ingreso por la comercialización de camisetas en Medellín. Listo, sobre ese ingreso tenemos que pagar el 5 por 1000. Listo, el 5 por 1000 será mi impuesto en el municipio de Medellín, ¿cierto? Hay que mirar el estatuto municipal para ver cuál es mi actividad económica. Listo, por esa actividad económica tengo que pagar el 7 por 1000, tengo que pagar el 8 por 1000, tengo que pagar el 2 por 1000, listo. ¿Qué tienes que hacer? Eso, o sea, es inscribirte en el municipio. Aquí, pues, de pronto Julián me ayuda un poco y es el RIT, Juli, no sé si es en todos los municipios o en algunos nomás, inscribirme en el municipio para empezar a declarar. Entonces apenas yo me inscribo y me vuelvo responsable en el municipio, empiezo a descargar los formularios y pago el tributo. Entonces, ¿qué es el hecho? Que sí, te tienes que acercar y hacer la formalización y decir, listo, soy contribuyente del impuesto en Andes. Listo, municipio, ¿qué tengo que hacer para ser declarante acá? Porque estoy ejerciendo una actividad acá. Listo, mira, llena este formulario para que quedes inscrito. Carmen, ¿tú vas a decir algo? Sí, señora. Adriana, es que acabas de nombrar 3 cosas: fabricación, comercialización y servicios. Una ESAL, una fundación, no la veo en ninguna de esas 3, o sea que una ESAL no estaría obligada a presentar el ICA. Así es, porque una entidad sin ánimo de lucro, una entidad del régimen tributario especial, una entidad que no está, es que estas actividades que buscan el lucro, ¿sí? Yo estoy produciendo para vender, ¿cierto? Para vender y para qué, para obtener utilidades en mi empresa y crecer. O yo soy comerciante para eso, para obtener utilidades. O sea, estas actividades buscan un lucro. Y ese lucro que logras es el que va a ser base para pagar impuestos, ¿cierto? Una ESAL tiene otra intención, tiene otro objetivo, y es tener como actividades sociales, pues no busca un lucro, no busca una pérdida tampoco, pero no está buscando un lucro. Lo que está buscando es tener unas actividades, digamos, mayormente sociales. Entonces, esa empresa no tendría por qué pagar impuestos de industria y comercio. Y entonces, ¿ahí qué me recomiendas? ¿Le contesto yo directamente al municipio que está haciendo ese cobro? ¿O me va te están cobrando? Sí, me están llamando a cobrarme. Pero tú tienes Cámara de Comercio, creado Cámara de Comercio. Sí, pero esa no se renovó en los últimos 2 años. Listo, pero bueno, hay una responsabilidad que es renovar Cámara de Comercio. Pero ¿qué actividad económica dice tu Cámara de Comercio? Oh, qué buena pregunta. No recuerdo qué código tenía, pero... No, porque el objeto social que diga o sea, ese va a ser tu argumento, ¿cierto? El argumento es, mire administración, mire que mi actividad económica, mire que yo soy una entidad sin ánimo de lucro. Y mire que mi objeto social es hacer pues programas sociales. Sí, yo dictaba charlas a mamás sobre el cáncer.
Eso, pero mira que no es con la intención de lucrar, o sea, no estoy haciendo una actividad para lucro, es una entidad sin ánimo de lucro y las utilidades obtenidas son para reinvertir en la sociedad, ¿cierto? No es para ningún socio, ninguna acción, no, es para reinvertir en esas mismas actividades sociales, para argumentarle al municipio que tú no eres obligado. Listo, listo, listo. Muchas gracias. María, con mucho gusto, María Beatriz, ¿vas a decir algo? Sí, Adriana, muchas gracias. Lo que pasa es que no sé si me quedó claro, pero según mi actividad económica, en este caso la mía es joyería artesanal, yo donde encuentro qué es lo que debo y lo que no debo pagar. Yo entiendo que las empresas más grandes tienen unas obligaciones de acuerdo a los montos que manejan, pero de acuerdo a mi económica, que en este momento no es tan grande, pero sí lo será, ¿dónde consigo yo esos datos de qué, mejor dicho, a qué estoy obligada y a qué no? Ok, no, tú no vas a encontrar esos datos en ninguna parte. Tú lo que tienes que ir evaluando son tus montos. Ahorita vamos a mirar los montos. Tú vas a mirar tus montos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo, renta. El que tenga ingresos superiores a 40 y punta millones tiene que declarar. O sea que no es por actividad económica, no, sino por renta y capital. Sí. Por consignación, pues vamos a mirar cómo esas reglas para determinar si soy declarante. Y en industria y comercio, la pregunta que nos hacía ahorita, creo que se llama Luis, es, yo soy una empresa industrial, comercial o de servicios, que ahí sí puedes caer, María Beatriz. Yo soy comerciante en Medellín. Bueno, yo sí soy comerciante en Medellín, sí me va a tocar inscribirme en Medellín y empezar a declarar. A lo mejor declarando no te toque pagar impuesto porque es muy poquita plata, pero te va a tocar declarar. Pero es que ahí va también mi pregunta, Adriana, porque está ligada a que ahora los emprendedores estamos trabajando casi todo por ventas en redes, ¿cierto? Entonces ahí, pues si yo estoy generando unos ingresos, yo voy a posicionar una marca, yo voy a registrar una empresa, entonces ahí yo estoy como domicilio Pereira, pero estoy vendiendo, digamos, la mayoría de mis productos en Barranquilla y Bogotá. Para temas por internet, se entiende la venta en el lugar del despacho de la mercancía. Ok. Entonces, ¿yo dónde despacho? ¿No? ¿Qué dijiste? Pereira. Pereira, sí, señora. Entonces, en Pereira pago eso. ¿Por qué? Porque yo despacho desde Pereira. ¿Por qué? Porque mis ventas son por internet. Perfecto, Adriana, muchas gracias. Con gusto, Julián, dale, para que Juli nos vaya aclarando el tema de industria y comercio. Dale, Juli. Sí, en el tema del registro de información tributaria, el RID en los municipios, lo que sucede es que cuando inmediatamente la persona natural o jurídica expide su certificado de existencia, pues como se le denomina como Cámara de Comercio, lo que se debe hacer es inmediatamente ir y abrir digamos, la responsabilidad como tributaria, industria y comercio en el municipio. Cada municipio tiene su forma, pues, de, digamos, que cómo se debe hacer ese proceso de inscripción. Aquí depende mucho del municipio donde se va a hacer la actividad. Digamos que generalmente los municipios más grandes, hablando de capitales o de municipios muy importantes, aquí pues como trayendo a colación algunos que mencionaban, como es el caso de Medellín, Barranquilla, Pereira, tienen la posibilidad de todo hacerse virtualmente. Entonces uno ingresa en el link de los municipios, ingresa a la página y ellos tienen como, digamos, un link de Hacienda o de Secretaría de Hacienda o de Impuestos, y allá están todas las instrucciones de cómo se debe de hacer la inscripción. Entonces, en el momento en que ustedes realizan normalmente, las cámaras de comercio se están hablando con industria y comercio de cada municipio. Entonces, casi que cuando se hace la creación de la sociedad, inmediatamente ellos están emitiendo como la información a Hacienda. Entonces, desde ese mismo instante, con la información que se consignó, ellos empiezan a hacer como un cobro de industria y comercio.
Y sí, o sea, aunque cada acuerdo municipal, o sea, cada municipio tiene sus propias reglas de juego de cómo es la tributación, parte desde el hecho generador, desde los ingresos. O sea, cualquier ingreso que se tenga ya es ingreso, casi que es base para declaración de pagar el tributo de industria y comercio. Pues ese también es impuesto dependiendo de cada municipio, tiene unas periodicidades que pueden ser mensuales, bimestrales o anuales. Y pues sí, como tema muy importante allí con este impuesto es, digamos, tener la información actualizada y sobre todo la actividad económica es la que nos va, la actividad económica que se tiene en el RUT y en el certificado de existencia, esa es la que va a determinar qué tarifa de millaje se va a pagar. Muchas gracias, Juli. Sí, es mirar, entonces Pereira, listo, entonces mirar la norma de Pereira para inscribirme en Pereira, ¿sí? Inscribirme en Pereira y entonces hacer todas, pues, la inscripción y a declarar y demás, ¿cierto? Entonces, ya me inscribí, listo, entonces allá voy a pagar. ¿Sobre qué? Sobre los ingresos. ¿Qué tarifa? Dependiendo de mi actividad, tendré una tarifa. Acá lo que yo les decía de los topes, pues de cuando entonces yo digo, ¿dónde consulto? No es que tú puedas consultar, sino que tú debes estar alerta de cuando cumple los topes, ¿cierto? Por ejemplo, declaración de renta. Personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas, que en el respectivo año periodo grable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 VTs y que el impuesto bruto en el último año o periodo grable no exceda 4.500 VTs. Acá lo que la norma te dice es quién no debe declarar renta, quién no. Entonces te está diciendo, mira, que en el año, por ejemplo, que en el año 2020 tenga ingresos inferiores a 1.400 VTs. Entonces, 1.400 VTs, ay, no recuerdo en cuánto está la VT, más o menos 37.000 pesos. O sea, 51.800.000. Entonces ahí uno dice, yo en el año tuve ingresos por 51.800, no, tuve menos. Bueno, por este lado no tendría que declarar. Tuve más, ya tengo que declarar renta, ¿cierto? O patrimonio, miremos patrimonio, 4.500, estoy diciendo que lo metes a 37.000 por decir algo, 166 millones de pesos en patrimonio. Mi patrimonio excede 166 millones, sí, tengo que declarar renta. No, no tengo, no, es menos, no. Con que cumplas un requisito, con uno, ya eres declarante de renta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que entrar? En industria Así se pase solo 1 peso o 10 pesos. Así es, así te pases solo 1 peso o 10 pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? En industria y comercio, si soy industria y comercio de servicios, me tengo que inscribir en ese municipio y declarar ya. En los otros impuestos, tengo que mirar entonces estos topes. Miro los topes, cumplí con el ingreso, ya me toca declarar. No cumplí con el ingreso, pero cumplí con el patrimonio, tengo que declarar. ¿Listo? De pronto no te dé impuesto, de pronto al hacer los cálculos te dé impuesto cero, pero tienes que declarar. Consumos mediante tarjeta de crédito que no excedan de 1.400. O sea, si tus consumos fueron inferiores a 51 millones de pesos, no tendrás que declarar. Superiores, sí. Como les digo, con que cumplas uno, ya eres declarante. Compras, que tus compras no superen 1.400. O sea, si tú compraste más de 51 millones de pesos en el año, eres declarante. Consignaciones bancarias, o sea, movimientos bancarios, depósitos, inversiones financieras que no excedan 51 millones de pesos, ¿cierto? Hay que mirar pues el valor exactico para determinar esto, ¿cierto? Agentes de retención. ¿Cuándo soy agente de retención? ¿Cierto? Para ver si yo tengo que presentar la declaración de retención a la fuente, para ver si cuando yo le compro a un proveedor le tengo que retener y después pagarle a la DIAN. O sea, básicamente son empresas, ¿cierto? Pero van a haber algunas personas naturales. Personas naturales somos nosotros, las personas físicas, las personas reales. ¿Cuándo? Bueno, cuando tengamos la calidad de comerciantes y que hayamos tenido en el año un patrimonio bruto o ingresos superiores a 30.000 VTs. ¿Me acuerdas de después? Señora. Ahora pensé que me van a preguntar algo. Esto es más de 1.000 millones de pesos. O sea, si yo tuve un patrimonio bruto, ingresos brutos superiores a más de 1.000 millones de pesos, pues entonces yo tendré que empezar a practicar retención en la fuente y presentar declaración, ¿cierto?
En IVA es vender productos grabados con IVA, ¿cierto? O viene productos o servicios con IVA, ¿cierto? ¿Dónde miro yo lo que hago si tiene IVA o no tiene IVA? Lo miro en el estatuto tributario, a partir del artículo 420 del estatuto tributario, miro las reglas de IVA y busco mi producto, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, son camisetas. Lo busco, a ver en dónde lo encuentro. Si no lo encuentro, yo pongo esto por acá. Entonces, tenemos pues como varios catálogos en el estatuto. Varios catálogos para identificar en dónde estoy. ¿Dónde podría estar? Lo general es la tarifa del 19%. Es la tarifa general. Si yo no me encuentro acá, si no encuentro, o sea, el estatuto, ¿qué va a decir? ¿Cuáles son los exentos? ¿Cuáles son los excluidos? ¿Cuáles son del 5 y cuáles son no grabados? Lo que no esté en ese inventario es porque es grabado con el 19. ¿Cierto? Entonces yo tengo que ir a mirar, listo, que camisetas, no está en ninguna de estas partes, entonces yo soy grabado con el 19%, ¿cierto? Lo que pasa es que no todo, o sea, yo, listo, camisetas, grabado con el 19, pero mis ingresos en el año son de 10 millones, no eres responsable de IVA todavía, porque también tengo que mirar un tope. Más de 50 millones de pesos. Listo. Entonces, a partir de 50 ya voy a tener que facturar, voy a ser responsable de IVA, voy a tener que cobrar IVA en mis facturas y voy a tener que presentar la declaración de IVA, ¿cierto? Entonces, tenemos bienes grabados al 19, que es la tarifa general. Tenemos bienes grabados al 5. ¿Cuáles? No sé, por ejemplo, el café, las pastas, algunos chocolates, cosas como de desayuno, chocolate, pues para hacer chocolate. Entonces, ¿sí? Exentos. ¿Qué significa exentos? Que tiene tarifa cero. O sea, si tienen tarifa, pues la tarifa cero. Algún día pueden subirla, ¿cierto? No es que no tengan IVA, si tienen IVA, pero tarifa cero, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar quizá unas leche. Pues, por ejemplo, la leche es exenta, ¿sí? Vamos a tener unos que no tienen IVA, o sea, son excluidos del IVA. Por ejemplo, el transporte, el servicio de transporte no tiene IVA, ¿cierto? ¿Qué implica que yo tenga, qué implica que yo lo tenga en exento y no lo tenga en excluido? ¿Qué implica? En IVA, en la aclaración de IVA, ¿yo qué voy a hacer? El IVA que yo facturo en mis ventas, por ejemplo, yo vendí 1,000. El IVA de esos 1,000 son 190 pesos. Yo cobré 190 pesos. Pero yo para poder vender todo eso, yo tuve que comprar muchas cosas. Yo tuve que haber comprado unos bienes acá, unos bienes allá, unos escritorios para la gente que trabaja conmigo, tuve que haber comprado material de empaque, tuve que haber comprado muchas cosas. Y cuando yo compro me cobran un IVA. Entonces el IVA es, la declaración de IVA es, el IVA de mis ventas menos el IVA de mis compras es lo que yo le voy a pagar a la DIAN. Si yo vendo productos exentos, por ejemplo la leche, yo nunca voy a tener IVA en las ventas porque es exenta la leche. Pero para producir leche yo tuve que haber pagado unos IVAs. La bolsa de leche, el material de empaque. En el material de empaque me cobraron un 19%. O sea, un montón de cosas que yo compré me cobraron el IVA. Entonces, ¿yo qué voy a tener? IVA en mis ventas, 0. IVA en mis compras, 500. Que tengo un saldo a favor. Administración, devuélvame, ¿cierto? Mientras que si yo vendo excluidos, por ejemplo, servicio de transporte. El servicio de transporte no, es excluido de IVA. Pero para yo prestar el servicio de transporte tuve que comprar unas cosas que tienen IVA, incurrir en unos gastos con IVA. ¿Puedo restar ese IVA? No. Esa IVA es como un mayor valor de mi gasto. No puedo recuperar ese IVA, es un mayor valor de mi gasto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cobrar un servicio, digamos, más caro para cubrir ese IVA, ¿cierto? O sea, un precio más caro de mi servicio para cubrir todos mis costos y todos mis gastos que incluyen unos IVA, ¿cierto? Entonces es como la diferencia de que yo esté dentro del mundo de los exentos o dentro del mundo de los excluidos. Por ejemplo, si yo lo único que hago es excluidos, pues yo no declararía IVA.
Pero si estoy en el mundo de los exentos, declaro IVA para tener saldos a favor. IVA en mis ventas, 0. IVA en mis compras, tanta plata, saldo a favor, devuélvame. Pero si yo lo único que hago es excluidos, ni siquiera sería un responsable de IVA. Bueno, y hay otros, y hay unos Diana, ingresos que no son grabados. Dime. Adriana, una pregunta. No tiene nada que ver con mi negocio, pero me causó curiosidad lo que estás comentando. La pregunta es la siguiente. Digamos, los almacenes de cadena muy conocidos en Colombia, por no mencionarlos aquí, pero obviamente todos esos almacenes pagan sus impuestos, incluido el IVA. Entonces vamos a las tiendas de barrios grandes. Esos negocios, ¿cómo hacen en ese caso? Que nunca ve uno que hacen esa... ¿Cómo hacen, digamos, el gobierno en esa parte con esos negocios grandes, de tiendas grandes? Que sabe uno que ellos están exentos de todo eso. No, pero, o sea, ellos tienen que mirar es el nivel de ventas. Y el nivel de ventas los obligaría o no a facturar IVA o no. Entonces hay que mirar el tope. Si no han cumplido el tope, pues esas tiendas pues no facturan IVA, a pesar de que vendan productos grabados. Y si pasan el tope, sí. La administración, ¿qué tiene que hacer? Con información exógena, con cruces de información y de todo, identificar si esa tienda cumplió el tope o no, para decirle, venga, es que usted tiene que facturar IVA, usted tiene que declarar IVA, ¿cierto? Entonces, sí, lo que hay que mirar es como el tope de los ingresos. Jaime, ¿te vas a preguntar algo? Hola Adriana, buenos días. Muchas gracias por tu charla. Te quiero preguntar, nos está pasando ahora, tenemos un saldo pendiente por pagar a la DIAN por tema de IVA, pero tenemos un saldo a favor de renta. Ese cruce de cuentas solamente lo podría hacer la contadora de la empresa, o uno podría ingresar a la página de la DIAN y a través, me imagino que un tutorial, poder hacerlo internamente. ¿Saldo a favor en renta? Sí. Con un IVA por pagar. O sea, tú lo sí, que quieres es compensar. Correcto, así es. Ok. Sí, pues eso, bueno, pues pueden hacerlo, hacer declaración electrónica en la página de la DIAN, te pregunto. Sí, señora. Sí. Ok. Sí, hay un tutorial, hay unas normas que te dan pues como una resolución que te dan el paso a paso para solicitar el saldo a favor. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Mira, puedes hacer la erradicación de la solicitud. Entonces, ¿qué me tienes que aportar? Diligencia a este formulario. Dame el certificado certificado de la cuenta bancaria para... Ah, bueno, no, porque esto es compensación, no. Entonces, llena este formulario. Muéstrame cuál es la declaración de que quieres compensar. Ah, bueno, quiero compensar esta de renta con esta de IVA. Listo. Dame... el certificado de existencia y representación legal, dame tal y tal, pues te empieza a pedir pues como formulario diligenciado para esto, formulario diligenciado para tal. Él estudia la solicitud y te emite una resolución devolviendo, una resolución donde te dice resolución que resuelve tu solicitud. Si tú pediste una devolución, te dice se acepta tu devolución y te va a transferir en tal cuenta bancaria que fue la que me diste. O si pediste compensación, entonces con la resolución te dice, te compenso las tus deudas. Pero sí, siguiendo el paso a paso de la resolución, puedes hacer la solicitud en la página de la DIAN normal. Como lo hacen electrónica, simplemente es que tengas la firma electrónica para firmar la solicitud y todo eso, ¿cierto? Perfecto. Listo, Adriana. Muchísimas gracias. Con gusto. Adri, una pregunta con respecto a lo que acaba de preguntar el compañero. ¿Esa compensación tiene alguna vigencia? Sí, las solicitudes de devolución o compensación tienen 2 años para realizarse. Entonces hay que correr con el tema. ¿Sí? Tienen 2 años para hacer esa solicitud. Desde la presentación, desde la fecha en que el vencimiento pues, de la declaración, tienen 2 años para presentar la solicitud. Ok. Después de eso ya se quedó ese saldo así. Así es. Ok, gracias. Adri, quería hacer un comentario respecto de la solicitud. Lo que pasa es que hay que mirar bien cuando se hace la solicitud qué es lo que está generando el saldo a favor en renta. Porque lo que pasa es que en renta, por ejemplo, digamos uno de los motivos por los que se genera el saldo es por medio de las retenciones. O sea, es decir, que los clientes nos efectuaron más retenciones
del valor de impuestos sobre el cual yo tenía que pagar, ¿cierto? Entonces, para eso, digamos, en el formulario donde uno hace la compensación del saldo a favor en renta con IVA, hay un formato que se llama el 1220, que es de retenciones. Y entonces ese, pues, es de retenciones o autorretenciones. Y ese normalmente debe de estar firmado por el contador o el revisor fiscal. Entonces, en ese punto, si es basado, pues, como en ese punto, sí requerirías la firma de un contador o de un revisor fiscal, pues dependiendo si a la persona que está obligada a tener su contador o revisor fiscal. Muchas gracias, Juli. Sí, si es una empresa obligada a tener contador o revisor fiscal, pues lo firma el representante legal y lo firma el contador o revisor fiscal, así es. Y personas naturales, pues también uno podría estar como persona natural obligada a tener contador, ¿cierto? O no obligado, pues dependiendo de los topes, habría que consultar. Muchas gracias, Juli. Bueno, el régimen simple de tributación sale para, digamos, hacerle la vida mucho más sencilla a algunos contribuyentes. ¿Cierto? Porque miren que son muchas obligaciones tributarias, entonces salen un montón de cosas, ahí entonces industria y comercio, ahí entonces renta, ahí entonces IVA, entonces se va volviendo como un mundo, y entonces dicen, entonces necesito contador, entonces necesito tal y tal cosa, ¿cierto? Pues porque entonces necesito quien me haga esto, entonces son tantas obligaciones y tantas cosas que se vuelve, digamos, fácil incumplir las normas tributarias porque se vuelve en un mundo. Entonces, para facilitarle un poco la vida a las personas, el legislador creó el régimen simple de tributación, que busca reducir cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad, venga, formalícese, y yo le hago la vida un poco más simple si se formaliza, simplificar, facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias a los contribuyentes que voluntariamente se acojan a este régimen, ¿cierto? Es un modelo de tributación opcional, de determinación integral, es anual, se anticipa de manera bimestral. ¿Qué busca este régimen? Sustituir el impuesto de renta e integrar el impuesto nacional al consumo, industria y comercio. ¿Cierto? También integra aportes del empleador a pensiones y el mecanismo del crédito tributario. Entonces, ¿qué busca? Integrar en uno solo, una sola obligación tributaria, un solo pago, varios tributos para yo decir, listo, solamente es esto y me tengo que desentender de lo otro. La DIAN también puede registrar en el régimen simple a algunas personas de manera oficiosa, o sea, ellos mismos poder decir, a fulanito de tal lo inscribo en el régimen simple, ¿sí? Cuando él vea que no ha declarado renta, no ha declarado IVA, no ha declarado impuesto al consumo, ¿cierto? Y que tenía la obligación, se dio cuenta por cruces de información y demás. Y te hace la inscripción en el RUD de manera, pues, oficiosa, o sea, él mismo lo hace y te lo publica, listo. Entonces también es un mecanismo, pues un régimen que vale la pena explorar, que de pronto uno diga, no, pues de pronto se me hace la vida más fácil si me inscribo a ese régimen porque me va a integrar impuesto al consumo, me va a integrar en la renta, me va a integrar industria y comercio, y así yo no tengo que estar pendiente en un municipio o en tal o tal, sino que yo simplemente uno solo, el régimen simple, y pago mi tributo del régimen simple. Es un mecanismo. Con saldos a favor, ahorita hablamos pues ya un poco de eso. Hay varias alternativas con los saldos a favor. Una, si no me quiero poner a solicitar el saldo, así como nos lo preguntaban ahorita, ay, entonces una solicitud, entonces este formulario, este otro formulario, tengo que aportar tales documentos, firmar la solicitud, o que me revisen a ver si me devuelven la plata o no, yo puedo arrastrar el saldo. Entonces yo digo, yo tengo un saldo a favor hoy, pero yo sé que mañana me va a dar valor a pagar. ¿Para qué voy a pedir este saldo a favor? Más bien lo arrastro y el próximo año, cuando me dé valor a pagar, me resto el saldo a favor del año anterior. Eso se llama imputación. Entonces yo digo, hoy tengo que pagar 1 millón de impuestos, pero yo el saldo a favor del año pasado tenía 800.000. Lo arrastro y pago solo 200.000. Es una forma de recuperar un saldo a favor. Arrastrarlo en el mismo formulario, en el mismo impuesto, arrastrarlo. Y otra opción, como lo decíamos, es compensar lo que hablábamos ahorita. Tengo un saldo a favor en renta, tengo un valor a pagar en IVA, pues crucemos cuentas, ¿sí? Una forma pues como de recuperarlo, tengo que hacer una solicitud.
Otra forma, devuélvame mi plata. Pero también hay que hacer una solicitud muy parecida a la compensación. Devuélvame mi plata por mi estado a favor. Y la administración te va a resolver y te va a decir, listo, como cumpliste todos los requerimientos, te reconozco tanta plata. Listo. Facturar, si estás obligado a facturar, comerciantes, número de ingresos, tal, tienes que cumplir estos requisitos de facturación, pues no me voy a detener en ellos, simplemente acá están los requisitos de facturación. Para que yo me pueda tomar costos, deducciones, tengo que soportar con facturas. ¿Qué tienen que cumplir las facturas para que me sirvan como costo, como deducción? Estos mismos requisitos. Las facturas de mis compras tienen que cumplir también con los requisitos. Eso es lo que dice acá. Que para que yo me pueda tomar ese costo, esa deducción o ese IVA como compra en la declaración de IVA, tengo que tener facturas con los mismos requisitos. Hay facturación electrónica, ya estamos en el mundo electrónico, ¿cierto? En el mundo electrónico, esto es una representación gráfica, un PDF, pero ya hay que empezar, pues hay unos obligados a enviar electrónicamente las facturas a la DIAN. Cuando se tiene la obligación de tener factura electrónica, ya tu soporte no es esta imagen que estamos acostumbradas, sino que es un XML así. ¿Cuál es la idea del Estado colombiano? Llevarnos todo a que todo sea electrónico. Ya estamos en el proyecto de enviar nóminas electrónicas. O sea, todo va a llegar un momento en que todo va a ser electrónico. ¿Por qué? Porque es la manera como la administración va a ser capaz de ubicarte. Pues si todo es electrónico, todo, pues ya es más fácil ubicar y decir, usted no me ha pagado el tributo, ¿cierto? Jaime, ¿tú vas a preguntar algo o fue que se te quedó la manito levantada? Ya la bajo, qué pena, Adriana. Ah, listo, no hay problema. Listo. Y pues finalmente yo les decía ahorita un tema sancionatorio. Y es claro, si yo incumplo me van a sancionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? Que a mí me van a sancionar teniendo en cuenta procesos, hacer procesos ágiles, tiene que ver con esa eficacia, la economía. Legalidad significa que a mí solamente me pueden juzgar por cosas que están prohibidas. ¿Cierto? Si no está prohibido al momento en que yo hago la conducta, no me pueden sancionar. Entonces, ahorita decían criptomonedas. Si, por ejemplo, en algún momento dijeran, el que no declare sus activos de criptomonedas, pues por decir cualquier cosa, sus activos será sancionado. Uno dice, eso estaba prohibido, ¿cierto? Tendrán que prohibirlo para que me puedan sancionar. Me tienen que juzgar, porque esto es de una u otra manera un juzgamiento de manera imparcial, ¿cierto? ¿Qué principios sancionatorios tenemos? Básicamente estos 4. ¿Qué quieren decir? Reincidencia. Si yo cometo la misma conducta sancionable dentro de 2 años, a mí me duplican sanciones. Entonces yo les decía ahorita, un ejemplo, mi sanción por decir algo, porque fue inexacta en la declaración. Si vuelvo y cometo esa conducta, ya no va a ser del 100, sino del 200, ¿cierto? ¿Qué significa lesividad? Que si yo incumplo una obligación tributaria va a ser sancionado. ¿Qué significa favorabilidad? Que si sale una norma más favorable en materia sancionatoria, yo la puedo pedir, así yo ya cometo la conducta antes. Por ejemplo, yo corrijo una declaración y por corregir la declaración, la sanción es del 10%. Pero supongamos que ahorita en diciembre sacan una ley que dice, no, la sanción de corrección ya no va a ser del 10, sino que va a ser del 1%. Yo puedo decir a una administración, aplíqueme la ley más favorable, aplíqueme el 1% y no el 10. O sea, si sale una sanción mejor, después de yo haber cometido la conducta, yo puedo decir, si yo ya cometido la conducta antes, aplíquemela por norma de favorabilidad. Proporcionalidad y gradualidad es que cuando yo he tenido un buen comportamiento, en los últimos 2 años, en el último año he tenido un buen comportamiento y es la primera vez que cometo esa conducta, que me puedan reducir la sanción al 50%, ¿cierto? Es que es la primera vez que yo soy extemporáneo, yo nunca en la vida había sido extemporáneo, yo nunca en la vida había corregido una declaración. Entonces, listo, no te vas a ir con sanción plena, te lo voy a reducir al 50%. Listo. ¿Qué significa cometer una conducta sancionable? Acá se me fue una P. Cometer una conducta sancionable te puede implicar una sanción pecuniaria. Esto es plata.
el 10%, el 5%, el 1%, un VT, 2 VTs, ¿sí? ¿Qué más te puede implicar? Un riesgo reputacional, que te sellen el establecimiento diciendo cerrado por la DIAN, ¿cierto? Eso implica no está pagando impuestos, o sea, reputacionalmente, ¿qué ocurre con una empresa que le sellan el establecimiento? O que digan, esta empresa se va sola, ¿cierto? Intereses moratorios. Por cada retardo en el pago del tributo, pues se me van a ir empezando a crecer unos intereses, ¿cierto? Y cuando esto ocurre, pues va a haber un cobro coactivo. Si tú debes una sanción, si tú debes un impuesto, si tú debes unos intereses, la administración que te va a decir, te cobro. Y si no te pago, entonces persigo a ver qué bienes tiene para embargar, qué bienes tiene para yo secuestrarlos, pues los bienes, que voy a rematar este edificio, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, y hay algunas actuaciones que te pueden abrir un proceso penal, por ejemplo, retención en la fuente. Una cosa es que yo no pague el tributo. Ay, yo tengo que pagar un tributo de tanta plata y no lo pagué. Eso es una cosa. Y otra cosa es, por ejemplo, retención en la fuente. Yo le retengo al proveedor y le tengo que pagar a la DIAN. Esa plata es mía, esa plata es del Estado. Ni siquiera es mi impuesto. Le retuve a uno para pagarle a la DIAN y me quedo con esa plata. Eso da sanción penal. ¿Cierto? Cuando yo me quedo con dineros del Estado. Entonces, mucho cuidado porque eso te puede abrir un proceso penal que te puede dar, pues, una sanción penal. Ustedes saben que ahí ya tenemos temas de privación de la libertad. Y pues cuando hacemos una empresa, cuando nosotros creamos una empresa, sepan que vamos a tener una responsabilidad solidaria como socio de la sociedad, ¿cierto? Entonces, acá pues les traigo este artículo que dice la responsabilidad solidaria de los socios, donde dice que los socios, sí, o las accionistas, responderán solidariamente por los impuestos, los intereses, las sanciones de la empresa creada. Entonces, no es que ustedes hagan una empresa y digan, ah, no, si no pago la empresa, yo tampoco. Pues eso no es problema mío. Así sea SAS. La SAS también la cobija. Bueno, ese tema pues ya sí me gusta, pues no sé si lo vieron pues cuando vieron la parte societaria. Ah, no. Cuando vieron la parte societaria, ¿no la vieron? No. No. No, pero me queda la duda porque pensé que la SAS respondía a la propia empresa, no los socios, pero no sé. Sí, sí. La SAS tiene unos beneficios. Lo que pasa es que ahí sí me gustaría pues como la ayuda pues de la abogada comercial, pero sí, la SAS, la intención de la SAS era esa, volver digamos una forma societaria más flexible, de menos responsabilidad para los socios, ¿cierto? Porque tener una SA no es lo mismo que tener una limitada, no es lo mismo que tener una SAS, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, no tengo cómo asegurártelo, es un tema más pues para mirar desde el derecho comercial, pero yo sí sé que la SAS lo que se buscaba era eso, limitar más la responsabilidad de los socios y limitar pues como no tener como más flexibilidad en esa forma societaria, así es. Listo, pues esta era la presentación que tenían, no sé si tengan más preguntas. Excelente todo, Adriana, muchas gracias. Con muchísimo gusto. No, Adrianita, más claro para dónde. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Todo, para no tener yo un poco conocimiento en este tema, de verdad, me quedaron claras muchas cosas, de verdad. Muy bien, te felicito. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes por la atención. Y bueno, no, cualquier cosa, pues, no sé, Daniela. Muchísimas gracias, muy claro la charla, gracias. Listo, no, gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Gracias, Adriana, de verdad. A ustedes. Mucha información importante. Muchas gracias, buen día a todos. A ustedes, feliz día. Que tengan un excelente día. Gracias, Adriana, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nos quedan 5 minutos.
Las 5 entonces, compañeras y compañeros. Listo, listo, nos vemos.